En este ejercicio nos indican que un bloque de 2 kilogramos es arrastrado 4 metros sobre una superficie horizontal que no presenta rozamiento. Y esto se hace mediante una cuerda tensa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Fíjense que esta es la cuerda que vamos a utilizar nosotros, que vamos a considerar nosotros, y el bloque tiene 2 kilogramos, y fíjense que el gráfico muestra que se desplaza a una distancia de 4 metros en una superficie que no tiene rozamiento. No tiene rozamiento quiere decir que el coeficiente de roce, estático y cinético, valen 0. Lo primero que nos piden en el ejercicio es determinar qué fuerzas están actuando sobre el bloque. Para eso hacemos un diagrama de cuerpo libre para que quede claro cuál es la dirección de cada una de esas fuerzas que actúan sobre el bloque. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Bueno, para poder determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque, tenemos que preguntarnos con qué objetos está interactuando el bloque, con qué está interactuando. Bueno, para empezar, el bloque tiene una masa que vale 2 kilogramos, por lo tanto, va a presentar un peso, ¿de acuerdo? Que se debe a la interacción entre el bloque y el centro de la Tierra, entre el bloque y la Tierra. El peso va dirigido hacia el centro de la Tierra y efectos prácticos nosotros lo graficamos dirigido verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, acá está la primera fuerza. La primera fuerza es el peso. Por otro lado, ¿con qué otro objeto está interactuando además de con la Tierra? Bueno, además está interactuando con una superficie. El bloque se está deslizando, está arrastrándose sobre una superficie. Ahora, las superficies ejercen dos fuerzas sobre los bloques: la reacción normal y la fuerza de rozamiento, que en realidad ambas son las componentes de una misma fuerza, que es la acción de la superficie sobre el bloque. Muy bien, como la superficie no tiene roce, no habrá fuerza de rozamiento y solamente habrá reacción normal. La reacción normal se grafica perpendicular a las superficies. Por lo tanto, como el bloque se mueve en esta superficie que tiene esta, que la podemos graficar de esta manera, la reacción normal debe ser perpendicular, hacer 90 grados con la superficie. Fíjense entonces que la reacción normal será dirigida verticalmente hacia arriba, colineal con el peso, ¿de acuerdo? Pero en sentido opuesto. Este es el centro del objeto, vamos a ponerlo así eh, para que no cause confusión. Esta es la reacción normal. Y por otro lado, lo que tenemos es otra fuerza más, porque el objeto además está interactuando con una cuerda. Esa interacción se traduce en una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de tensión, ¿de acuerdo? Las fuerzas que ejercen las cuerdas se denominan fuerzas de tensión. Entonces, la fuerza de tensión vamos a menos así, haciendo 30 grados con la superficie, como nos pide el ejercicio. 30 grados, ¿no? Con la horizontal. Y listo, esas son las tres fuerzas que están actuando sobre el bloque. Las fuerzas serán entonces el peso, la tensión de la cuerda, y por último, la normal. Esa es la primera parte del inciso A. Además nos preguntan ahora, si la fuerza T, la tensión ejercida por la cuerda, tiene un módulo de 10 newtons, es decir, eso lo podemos escribir así, el módulo de la tensión, o simplemente escribir T, vale 10 newtons, lo que nos preguntan es, y además este es constante en todo el trayecto, es decir, durante todo el movimiento del bloque, siempre la tensión de la cuerda tendrá el mismo módulo, vale 10 newtons, constante en todo el trayecto. Lo que nos preguntan ahora es calcular el trabajo neto realizado sobre el bloque. El trabajo neto, que lo vamos a escribir así con W sub n, sobre el bloque. Muy bien. ¿Quiénes son los agentes que realizarán potencialmente, digamos, que potencialmente podrán realizar un trabajo sobre el bloque? Bueno, serán aquellos que están ejerciendo fuerzas sobre el bloque. Ojo que no todos ellos realizarán trabajo.
potencialmente podrían hacerlo. ¿Quiénes son las fuerzas que están actuando sobre el bloque? El peso, la normal y la tensión. ¿Cómo a partir de esas fuerzas podemos calcular cuál es el trabajo neto? Bueno, de esta manera. El trabajo neto se calcula como una integral entre el producto escalar, entre la fuerza neta y el diferencial de desplazamiento. ¿De acuerdo? A lo largo de toda la trayectoria. Bueno, fíjense que para esto vamos a utilizar un sistema de coordenadas para poder hacer este ejercicio. Vamos a establecer una coordenada, un eje por este lado y por este lado. Bien, a ver. Para que quede un poco mejor. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que, ¿quién es la fuerza neta? Vamos a escribirlo conmigo. Bueno, la fuerza neta, también conocida como fuerza resultante, es la suma de todas las fuerzas que están afectando al bloque. Es el peso, la normal y la tensión. Muy bien. Entonces, esta integral de la fuerza neta, punto, diferencial de desplazamiento, lo podemos escribir así, como la integral entre, en lugar de escribir fuerza neta, ponemos la suma de las fuerzas. Peso normal más tensión, producto punto, diferencial de desplazamiento. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer ahora es esa integral, que no es otra cosa que el trabajo neto, escribirla como la integral entre, y empezar a distribuir el producto escalar. Sería peso punto diferencial de L, más la normal punto diferencial de L, más la tensión producto punto. Este producto punto es un producto escalar, diferencial de L. Fíjense entonces que esto lo podemos escribir como P punto diferencial de L, más la normal punto diferencial de L, más, perdón, esto lo vamos a escribir así. Más la integral entre la normal punto diferencial de L, más la integral entre la tensión punto diferencial de desplazamiento y todo a lo largo de la trayectoria. Muy bien, ¿para qué hacemos esto? Fíjense en lo siguiente. El diferencial de desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento de el bloque? Bueno, el desplazamiento es una magnitud vectorial y está dada de esta manera. Este es el desplazamiento. Desde el inicio hasta el final del movimiento. Este es el desplazamiento, que lo podemos escribir así, como D. ¿De acuerdo? El diferencial de desplazamiento, entonces, será graficado de esta manera, fíjense. Es algo que va así. Algo así sería el diferencial de desplazamiento. Muy bien. Por lo tanto, el diferencial de desplazamiento, que es una cantidad vectorial, tendrá una dirección y un sentido dada a lo largo del eje X. Eso es muy importante. El diferencial de desplazamiento será su módulo y la dirección y sentido está dada a lo largo del eje X. Y fíjense que el peso está dado por, ¿sí? El eje Y va para este lado. Estará dado por menos el valor de su módulo, J. Ponemos menos porque el peso va dirigido hacia abajo. Y la normal será su módulo N y J, el vector, el versor unitario en la dirección del eje Y, y este va positivo porque la normal va en el sentido positivo del eje Y. ¿Por qué escribimos esto? Porque cuando hagamos los productos escalares entre el peso y el diferencial de desplazamiento, o entre la normal y el diferencial del desplazamiento, fíjense que son cantidades, son vectores perpendiculares.
y el producto escalar de vectores perpendiculares vale 0. La tensión, en cambio, no es perpendicular al desplazamiento. Es decir, la tensión no es perpendicular a la trayectoria. La tensión hace un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, la única fuerza que contribuye al cálculo del trabajo neto será la tensión. Tensión punto diferencial de desplazamiento. Fíjense que el diferencial de desplazamiento a lo largo de todo el movimiento, lo cual matemáticamente se va a traducir a lo largo de toda la integral, siempre tiene la misma dirección y sentido, siempre va a lo largo del eje X en el sentido positivo. ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, la tensión también siempre tiene el mismo módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular, vamos a ponerlo en otro color, si nosotros queremos calcular el producto escalar entre estos dos vectores, para ponerlo en la integral, esto será el módulo de ellos, el producto de los módulos, por el coseno del ángulo que forma la tensión y el diferencial de desplazamiento. Fíjense que el diferencial de desplazamiento siempre va en este sentido y la tensión siempre va en este sentido. Por lo tanto, siempre hacen el mismo ángulo. El ángulo es constante. Es el ángulo θ que vale 30 grados. Entonces, el trabajo neto será la integral entre el producto escalar entre la tensión y el diferencial de desplazamiento, es esto. T diferencial de L coseno de θ. Bien, a lo largo de toda la trayectoria. Entonces, si aquí ponemos el origen, acá habrán 4 metros, ¿no? Después del origen. Así que esto va entre 0 y 4. Fíjense que como la tensión es constante a lo largo de toda la trayectoria, y el ángulo también, pueden salir de la integral. T coseno de θ, la integral entre 0 y 4 de diferencial de L, y esto será el módulo de la tensión que vale 10, el coseno de 30 grados, por la integral entre 0 y 4 del diferencial de L. Esa integral entre 0 y 4 es 4. Fíjense que el coseno de 30 grados vale raíz de 3 dividido 2. 10 por 4, 40, 40 sobre 2, 20. Esto será 20 raíz de 3. Y la unidad del trabajo son los joules. Esto, bueno, esto fíjense que no era necesario hacer la integral porque la integral es trivial, ¿no? Generalmente cuando estamos en este tipo de problemas, donde la integral es trivial, simplemente hay que multiplicar el módulo para calcular el trabajo, el módulo de la fuerza punto el vector desplazamiento, ¿no? En este caso en el cual la tensión, la fuerza resultante, digamos, que en definitiva es la única que va a hacer trabajo, sea constante, no la fuerza resultante, sino la única fuerza que realice trabajo, sea constante a lo largo de la trayectoria, lo que se puede hacer simplemente es sacar el vector hacia afuera de la integral y por lo tanto va a quedar esta fórmula. Fuerza punto desplazamiento. Fíjense que si usábamos esta fórmula, la única fuerza que hacía trabajo era la tensión, así que simplemente había que hacer tensión punto desplazamiento, y esto era módulo de la tensión, módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman la tensión y el desplazamiento, coseno de θ. Fíjense que llegábamos a lo mismo, el módulo de la tensión vale 10, el módulo del desplazamiento vale 4, y el coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2. Y llegamos al mismo resultado. Ahora, en la parte B, hay que calcular la velocidad final utilizando el teorema del trabajo y energía cinética. Eso lo vamos a hacer a continuación.